¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a las noticias en esta jornada donde lamentablemente se ha dado el 8º caso de femicidio en lo que va del año. Una triste cifra alcanzada este lunes tras el crimen de una mujer en Puente Alto. La víctima fue asesinada de un disparo cuando salía de su casa, presuntamente por su expareja, a quien ya había denunciado 3 veces. Aún así, ella no contaba con medidas de protección. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Pasaron un par de horas para que salieran a expresar el dolor, también rabia, por una amiga, vecina, madre, víctima de femicidio. Norma Quiroga Zúñiga, de 44 años, murió luego que, según los primeros antecedentes, su expareja le disparara cuando ella salía de casa camino al trabajo por la mañana. Apareció por acá, la abrazó la vecina, la abrazó, le puso la pistola aquí y la señora le dijo, suéltame, el balazo le llegó por acá. Está un poquito más bajo. Es triste porque uno tiene mujeres y no quiere que pase eso. Todo ocurrió en Villa San Guillermo de Puente Alto. La víctima salió a las 7:30 de la mañana a trabajar, pero el agresor la estaba esperando. En ese momento ella fue atacada por su ex conviviente, quien le disparó con un arma de fuego, quien le causaron la muerte dada la gravedad de las lesiones. Antecedentes preliminares de que una expareja de la víctima días previos andaba merodeando acá en el sector, pero todo eso es materia de investigación. Norma denunció 3 veces a su expareja, en mayo de 2012, julio de 2017 y mayo de 2020, una vez por lesiones leves y 2 por amenazas. El ahora principal sospechoso cuenta con 21 condenas por diferentes delitos. Siempre estaba acosando, siempre. Siempre, si ese hombre no la dejaba tranquila, inclusive no le digo que hubo una pelea, porque el tipo fue a meterse a la casa del pasaje. Estaban separados, tenían una hija de 17 años en común. A pesar de las denuncias, la mujer estaba sin ningún tipo de protección. Al 8 de marzo de este año, iban 7 femicidios consumados y 25 frustrados. Con la muerte de Norma, la cifra llega al 8º caso fatal. Nuestro servicio y nuestro país nuevamente estamos de luto. Hemos perdido la vida de una mujer en manos de su expareja, en plena vía pública. Las denuncias de las mujeres deben ser tomadas en serio y las medidas de protección deben ser responsabilidad pública. De lo contrario, es como si fuera responsabilidad de cada mujer velar por su propia seguridad. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Hasta el momento no hay detenidos. La PDI trabaja para capturar al agresor, que por el momento sería la expareja de Norma. PIMS es el síndrome inflamatorio multisistémico que ya ha afectado a más de 200 niños en nuestro país y la semana pasada cobró la vida de Emilio. ¿Cuáles son los síntomas y cómo reaccionar a tiempo? Preste atención. La evidencia señala que los niños están entre las personas que menos síntomas presentan por COVID-19 y registran una baja mortalidad producto de la pandemia. Pero lo cierto es que hay una enfermedad que estaría atacando a algunos pequeños y que se asocia a la presencia previa del coronavirus. Me dijeron que el Emilio tenía un diagnóstico y era PIMS. Le dije al doctor, ¿y eso qué significa? Me dice síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Y en ese momento yo empecé a buscar información porque de verdad que yo no había escuchado, y trabajando en salud tampoco había escuchado lo que era el PIMS. El síndrome PIMS es una hasta ahora desconocida patología para algunos y que le quitó la vida a Emilio, de 16 años. Costó dar con su diagnóstico. Sus síntomas comenzaron a los 7 días de haber tenido contacto estrecho con una persona infectada por COVID. Tuvo fiebre muy alta, dolores musculares muy fuertes y manchas en su piel que alertaron a su madre. Me dijeron que el Emilio estaba grave, que el virus lo había atacado de la peor forma que podía existir y que se estaba coordinando un traslado a Santiago, pero todo iba a depender que el Emilio se estabilizara, cosa que no pasó. El Emilio a las 4 de la tarde hizo un paro en la UCI pediátrica, o sea, ingresando a la UCI de adulto, y el otro paro lo hizo a las 8:30, que fue en el que finalmente falleció. Según los antecedentes que se conocen, el síndrome inflamatorio multisistémico es una hiperreacción del sistema inmune que trata de defenderse frente a una infección del sistema respiratorio. Puede asociarse a COVID-19, pero también a otras enfermedades como adenovirus o influenza cuando evolucionan a un cuadro grave. En Chile se registran casos, pero la mortalidad es muy baja. Emilio ha sido el único fallecido por esta causa en el último año. Esta sobrereacción ataca la piel, ataca los diferentes tejidos del organismo y eso causa agravamiento progresivo, repentino
y muchas veces grave, que tiene tratamiento. Hemos visto más de 200 niños con PIMS en Chile. Si se detecta a tiempo puede ser tratado con éxito, pero si se deja sin tratamiento podría ser letal. Aunque la mayoría de los niños que tiene coronavirus es asintomático, el PIMS sí tiene síntomas y la Sociedad Chilena de Pediatría advirtió sobre ellos. Cefalea o confusión, dificultad para respirar o tos, edema en los labios, vómitos, dolor abdominal o diarrea, también edemas en manos y pies. Dentro de los más comunes también están conjuntivitis sin secreción, disfunciones cardíacas, manchas en la piel o inflamación de ganglios. Son síntomas que se asemejan a una enfermedad que nosotros llamamos enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad también inflamatoria. En el agudo, ¿no es cierto?, en ese paciente que presenta TOC y que está gravemente enfermo porque requiere tratamiento en UCI, que generalmente es corto, pero requieren apoyo de UCI, ya sea con ventilación mecánica, con drogas vasoactivas y manejo de intensivo. Hace 8 meses atrás, la OMS ya había emitido una alerta producto de este síndrome PIMS y Chile tiene un protocolo para la atención y diagnóstico a tiempo. Ese protocolo hoy día está disponible y obviamente está distribuido en toda la atención de salud y los profesionales de salud lo conocen. La tasa de casos de los niños que presentan estos cuadros es bastante baja, sin embargo, obviamente los profesionales de salud tienen que estar alerta. Es importante decir que este cuadro inflamatorio es un cuadro que se presenta en general post-infección, entre 2 y 6 semanas después de la infección. Y aunque en la mayoría de los casos esta enfermedad ha sido tratada con buenos resultados, es clave conocer cómo manejarla y reaccionar ante los síntomas. Para la madre de Emilio, informar y alertar a otros padres ha resultado ser uno de sus objetivos, mientras sigue en el doloroso duelo por la muerte de su hijo. Sigue la controversia tras la autorización de cultos religiosos en fase 2, pese a las estrictas medidas que significaron el cierre de gimnasios y casinos. Claro, desde el Colegio Médico apuntaron a un mensaje confuso para la ciudadanía. La autoridad sanitaria defendió su decisión. Endureceremos algunas medidas. La mano fue dura y las decisiones sanitarias drásticas. Prohibición del funcionamiento de los gimnasios y la prohibición del funcionamiento de los casinos. La preocupación se instaló ante el alto número de contagios y la autoridad de salud endureció la etapa de transición al menos durante marzo. Horario acotado para el comercio, cuarentena los fines de semana y el cierre de casinos y gimnasios. Prohibición de cualquier evento con público se señaló durante el balance del martes pasado. Una decisión que duró hasta este sábado. Gobierno permite aforos de máximo 20 personas en lugares abiertos para cultos de iglesia y organizaciones religiosas y espirituales en fase 2. Así, la autoridad confirmó que finalmente sí se podrán realizar eventos con público, pero solo religiosos, debido a la proximidad de Semana Santa, 20 personas en lugares abiertos y 10 en espacios cerrados, reuniones que podrán realizarse de lunes a domingo durante marzo y con una duración de 2 horas, una medida que ha abierto la discusión. Lamentamos que nuevamente las personas les llegue el mensaje, ¿no es cierto?, erróneo, incorrecto, de que estamos en una situación muy complicada, pero a la vez se generan esta apertura. Por lo tanto, nosotros creemos que si se mantienen todas esas condiciones, no tiene por qué haber un aumento en la contagiosidad o en la diseminación viral. Para la autoridad sanitaria, la diferencia entre reuniones religiosas y otras actividades hoy prohibidas en fase 2 tiene que ver con la importancia de esta conmemoración religiosa. El obispo de Punta Arenas llamó a sus feligreses a continuar las eucaristías durante la semana en contra de una ley que considera injusta. Me parece que podemos continuar tranquilamente con nuestra Eucaristía en la semana. Es cierto que la ley dice lo contrario, pero creemos que cuando una ley es injusta y cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Que diga que la ley es injusta me parece injusto. Para ser santo hay que ser pecador. Así que yo creo que el obispo obviamente deberá revisar lo que nosotros hemos dictaminado de acuerdo con el resto de las autoridades religiosas del país. Las cosas cuando se sacan de contexto dicen cosas que uno no quiere decir. Recuerden que la homilía que hice ayer en la catedral fue mucho antes de saber la resolución del gobierno.
Por lo tanto, después supimos la resolución del gobierno, así que no tengo nada más que decir. Gracias. La ciudad será acordonada y aislada tras el brote de COVID-19 en un culto evangélico, cultos religiosos que derivaron en un masivo contagio de COVID-19. La polémica se instala a lo largo del 2020. Pudimos ver cómo varios cultos y reuniones religiosas derivaron en brotes de contagio. Hubo cierre de recintos y sanciones drásticas. Pese a eso, las autoridades tanto de la Iglesia Católica como la Evangélica celebran esta decisión de permitir reuniones con las respectivas medidas sanitarias. Va en la dirección correcta porque no se entendía cómo era posible en esta fase que un grupo de personas pequeño no podía reunirse para celebrar el culto religioso. Que va justamente en la dirección correcta de buscar soluciones para que precisamente no se vulnere la libertad de culto que existe en Chile. Pésimo. Los que tienen que dar el ejemplo no lo dan. Pésima idea. Hay muchos feligreses, hay mucha gente que demanda del amor de Dios. Pienso que no es algo que corresponda, porque como está la situación... Son 10 personas y la iglesia es grande. Si se respeta, yo creo que se puede. La opinión de la gente ante una decisión al menos discutible para expertos. Distintos informes internacionales, incluido uno de la Organización Mundial de la Salud, en septiembre del año pasado advierten sobre la posible transmisión aérea en lugares de culto o de trabajo donde la gente pueda estar gritando, hablando o cantando. La verdad es que experiencia internacional, evidencia, sí la hay, y es por eso que justamente todas las acciones que tengan que ver con juntar a muchas personas en pocos metros cuadrados, ¿no es cierto?, son acciones de alto riesgo, y eso es lo que finalmente tenemos que transmitir a la población. A partir de este jueves, más de 1.300.000 personas estarán en confinamiento total durante toda la semana en la región metropolitana. Medidas drásticas ante el alza de casos y que contrastan aún más con la decisión de celebrar reuniones religiosas en uno de los meses más complicados para Chile en esta pandemia. Muy relacionado con este tema, decenas de deportistas llegaron al Mall Costanera Center a manifestarse en contra de la medida que impide funcionar a los gimnasios tras el alza de contagios de coronavirus. Desde el jueves, el gobierno endureció las medidas del plan paso a paso y en la fase de transición prohibió todo tipo de eventos públicos y el cierre de gimnasios y casinos. Bueno, ante esto, decenas de deportistas llegaron hasta el centro comercial para hacer ejercicios como una protesta a la medida. Además, levantaron pancartas y lienzos en que criticaban las cuarentenas y las restricciones impuestas por el gobierno. Inentendible que hace 2 semanas éramos seguros, presentamos todos los estudios y en 2 semanas los mandan para la casa de nuevo después de 1 año sin poder operar y sin ninguna razón ni ningún estudio detrás. Y esto es salud. No somos institución, no somos una discoteca. Hoy día lo que vimos en el Costanera Center, efectivamente, fue una protesta de gente desesperada. Y en un plan especial, este fin de semana hubo más de 300.000 fiscalizaciones en todo el país. Escuche bien la cifra. Se detuvo a más de 5.000 personas por infringir las normas sanitarias. Hubo fiestas, carretes masivos, reuniones sociales, en fin. En una de ellas asistieron 76 personas. Si no hay cambios en la conducta de los denominados porfiados, no se descarta que se sigan endureciendo los requisitos para obtener los permisos. Cuando en un fin de semana el 95% de la población está en cuarentena, lo mínimo que se espera es que se cumplan las normas, sobre todo cuando se busca poner freno a posibles aumentos bruscos y vertiginosos de coronavirus. No faltaba más, algo que vemos casi todos los viernes y sábados, fiestas clandestinas. Estas personas que aparecen de punta en blanco celebraban un matrimonio. Mix de reggaetón, cóctel y tragos para 75 invitados, reunidos en el campus oriente de la Universidad Católica en Providencia. Clara conducta de riesgo, al igual que otras. Pero, ¿cuál es el problema, jefe? El problema es la música, la fiesta. Ya, lo apagamos y punto. Pandemia. Listo, sí. Yo lo entiendo y lo apagamos y punto. Eso fue en Independencia, obvio, el aforo estaba superado. Algo parecido ocurrió en Rancagua, medianoche del sábado, horario de toque de queda y Carabineros sorprendió una cervecería funcionando. El local estaba repleto.
al interior habían 76 personas, 30 mujeres y 46 hombres. El fin de semana hubo un plan especial con casi 300.000 fiscalizaciones en todo el país. Eso se tradujo en 5.258 detenidos por infringir las normas. Se cursaron un total de 1.681 sumarios sanitarios. Es que no es por ahí. Está prohibida la visita en zona de pandemia. ¿Me entiende, no? Usted se está arriesgando que el curso de la muerte y la muerte es sumamente cara. La mayoría de ellos relacionadas con uso de mascarilla, pero también un número importante de situaciones por reuniones sociales y fiestas clandestinas. Pero no es solo un tema nocturno. En un fin de semana de confinamiento, las medidas también se enfocan en los permisos de trámites y compras. No, voy a ver a mi hermana. ¿Y usted sacó su permiso para...? La verdad que no. ¿Para qué le voy a mentir? No. ¿Ustedes sacaron permiso para salir? Sí, señorita. ¿Sí? Pero jamás lo revisaron. No lo revisan para nada. Las multas por infringir las normas sanitarias van desde 1 a 1.000 UTM, algo así como 50 millones de pesos. En este ítem se han presentado más de 20 recursos judiciales, reclamación de empresas o personas que han intentado evitar pagar sanciones por pasar por alto las medidas. La persona natural o jurídica tiene 5 días hábiles para interponer esta acción de reclamación judicial ante los tribunales ordinarios de justicia. Luego de ello, el tribunal, a través de un procedimiento breve y sumario, notificará al Fisco de Chile para que a través del Consejo de Defensa del Estado también responda la reclamación. Respecto a los permisos únicos colectivos entregados por un empleador, la solicitud ahora tiene mayores requerimientos. En cada fiscalización se les va a solicitar a las personas no solo su permiso único colectivo, no solo la esencialidad de su trabajo, sino también que eso sea lo mismo que diga su contrato de trabajo. Así que les recordamos a las personas andar con ambos documentos al momento de ser fiscalizados. Lo mismo pasa si una persona trabaja en horario de toque de queda o si quiere salir de una región a otra. Debe explicar el motivo. El llamado principal es a no bajar los brazos en esta época del año. Aviso que claramente no han tomado en cuenta los porfiados que no paran de arriesgar su salud en masivas reuniones sociales. Estamos de regreso con el doctor Sebastián Ugarte y muchos se preguntan, estamos como en junio y se lo digo por qué, porque hay 28 comunas que van a retroceder a cuarentena. Primero que nada, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Iván, un agrado saludar. Y este fin de semana teníamos al 96% de la población cuarentenado. ¿Le parece que revisemos cuáles son las comunas que van a pasar a cuarentena? Porque estamos hablando de más de 1.312.000 habitantes. Perfecto. Solo acá en la región metropolitana. Para que usted no lo sorprenda en su casa. Padre Hurtado, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillos, El Bosque. Se quedó corto a la autoridad sanitaria. No hay espalda política para decir, ¿sabes? Se requieren cuarentena en toda la región metropolitana, doctor. Lo primero es decir que es un paso en la dirección correcta. Desgraciadamente, la cantidad de camas críticas que van quedando son muy pocas. Entonces estamos en 94%, ¿no? 94 o más, y ha ido disminuyendo. A pesar de ir incrementando las camas, el crecimiento de casos va siempre un poco más rápido. Entonces es un paso en la dirección correcta, lo primero. Se quedó corto, posiblemente, ¿no es cierto? Estamos en un momento que hay que tomar las máximas decisiones posibles para evitar que se provoque un colapso del sistema sanitario. Estaba viendo las cifras, doctor, y conversamos fuera de cámara y uno habla con los especialistas y dice, estamos como en junio. Estamos hablando de casi 100 personas muertas todos los días, más de 5.000 casos, es una cuestión frecuente. Estamos hablando de 94% de ocupación de camas críticas. Entonces, efectivamente, cuando uno ve que hay 5.000 personas detenidas durante el fin de semana solo por no respetar la cuarentena, yo le pregunto honestamente, si de usted dependiera, ¿habría que haber decretado cuarentena en toda la región metropolitana? ¿Están para eso las cifras? Las cifras están para eso, y la verdad es que probablemente tomar macrozona o tomar todo el área urbana de la región metropolitana como un conjunto es más razonable. Nadie desea cuarentena, pero hay momentos en que es conveniente hacerlo. Si de mí hubiera dependido, yo lo hubiera aplicado ya. O sea, doctor, esto de las cuarentenas dinámicas que hablaba la autoridad en su minuto,
y que por lo mismo tenían buenos resultados, usted lo habría hecho como un bloque completo, porque efectivamente usted puede cuarentenar algunas comunas, pero la gente va a seguir trabajando, se va a seguir desplazando. Revisábamos los números de movilidad durante el fin de semana y fue en torno al 30% un día, 30 y poco más el día siguiente. No es que la gente también se quedó en las casas. ¿Están funcionando? ¿No están funcionando las cuarentenas? ¿O es prolongar el efecto de esta crisis sanitaria? Bueno, el tomar medidas bastante enérgicas y precoces tiene un efecto diferente que tomar medidas igualmente enérgicas pero tardías. Si vemos los modelos matemáticos de lo que ocurrió en Nueva Zelanda versus lo que ocurrió en Francia o lo que ocurrió en otros países, incluso de bajos ingresos, uno puede ver claramente cómo tomar medidas drásticas, pero precoces son mucho más efectivas. En todo caso, el paso es claramente en la dirección correcta. Ahora, también hay una situación que es bastante polémica, porque efectivamente se va a poder asistir a cultos de carácter religioso en un país que es laico como el chileno y donde cada vez menos gente se declara perteneciente o seguidor de alguna religión. Eso es un hecho de la causa. Y sin embargo, otras actividades, como por ejemplo los gimnasios, los restaurantes, vuelven a sentir los efectos de la cuarentena. ¿Por qué ir a misa sí e ir al gimnasio no? La verdad, desde el punto de vista sanitario, ¿no? Desde el punto de vista sanitario hay antecedentes de contagios que han ocurrido, por ejemplo, en un rito cristiano en Corea del Sur. Una persona contagiada contagió a una comunidad muy importante de fieles en Corea del Sur. Hay antecedentes en Irán. Con una migración hacia una ciudad santa ocurrió un aumento del número de casos de manera muy importante. Y en el rito católico, la Iglesia Católica ha cambiado la forma del rito de manera de evitar los contagios. Efectivamente, la gente se puede contagiar en actividades donde se congreguen bajo techo numerosas personas, independientemente si la actividad es religiosa o es de otro tipo. A ver, para ponerlo más en claro todavía, ¿es igualmente riesgoso desde el punto de vista sanitario ir a misa que ir a un gimnasio? Porque la misa, hay momentos, no sé cómo lo están haciendo ahora, la comunión, darse la paz, en fin, hay un contacto físico, hay una proximidad, se está un tiempo bastante prolongado. Cuando se canta alguno de los himnos religiosos, los salmos, también las partículas de salida pueden salir. Cuando la gente va a los gimnasios, los aforos también están limitados, pero la gente tiene que usar la mascarilla, no se pueden incluso utilizar los baños en algunos casos. Por eso, desde el punto de vista estrictamente sanitario, al margen de las creencias de cada cual o de la importancia que uno le puede dar a la actividad física versus la actividad espiritual, ¿es igualmente peligroso? Depende de cómo es la actividad que se realiza y efectivamente si hay cánticos, por ejemplo, aumenta. La Iglesia Católica ha suspendido darse el saludo de paz, ha suspendido el entregar la Eucaristía directamente, o sea, ha hecho cambios, pero reconozcamos que cuando se autoriza una ceremonia religiosa se debe autorizar a diferentes credos. Y, por lo tanto, si existe un grupo de personas y estas, por ejemplo, entonan cánticos religiosos, esto ya está demostrado. Ha habido casos de coro donde ha habido múltiples contagios a partir de un solo caso. La verdad es que la espiritualidad en un país es respetable y no solo eso, quizás podemos decir que es importante, pero en momentos de epidemia, desde el punto de vista sanitario, hay que cuidar los aforos y eso para todo tipo de actividades. Doctor, le quiero mostrar una lista de países que se suman en Europa a aquellos que han suspendido temporalmente la utilización de la vacuna Oxford-AstraZeneca. Acá hay países que, junto a usted y nosotros mismos hemos dicho, lo han hecho de manera ejemplar. Por ejemplo, Alemania, aunque después Alemania en la segunda ola tuvo efectos bastante malos, pero estamos hablando de países que se han tomado muy en serio el coronavirus. Así es. Alemania, Dinamarca, Noruega, en fin. Francia está un poco atrasado probablemente en el proceso de vacunación, pero lo ha implementado bien. Italia fue de los países que más mal lo hizo en Europa al principio, pero después se enriló. Y evidentemente, claro, preocupa porque nuestro país también tiene contrato con esta vacuna. La Agencia Reguladora Europea dice que hay que seguir inoculando porque todavía los beneficios son superiores a los riesgos. Pero mucha gente puede decir, bueno, si estos países están suspendiendo la aplicación de esta vacuna, ¿por qué nosotros vamos a seguir con este proceso de adquirirlas? ¿Le parece seguro?
O sea, de momento tener las negociaciones, tener contratos parece razonable y concretar esto va a depender de los resultados. Recordemos que en Europa ya se han administrado 17 millones de dosis de AstraZeneca. Y Chile tiene contratado 4 millones para... Así es. Ahora, de esos 17 millones de personas que han recibido la vacuna, se han reportado algunas decenas de casos de trombosis y por lo menos 2 casos fatales. Ahora, con eso se ha procedido a una suspensión para revisión en numerosos países y podrían ser que esos casos de trombosis o tromboembolismo tengan o no tengan asociación con la vacuna. Ha habido casos incluso con hemorragia del sistema nervioso central después de un episodio isquémico y todo esto ha generado preocupación en los países. Desde luego, la Organización Mundial de la Salud ha llamado a tener prudencia porque todavía no se establece si hay una relación de causalidad y por lo tanto... ¿Qué debería hacer la autoridad sanitaria chilena, doctor, teniendo en cuenta que varios países europeos han suspendido la administración de la vacuna? ¿Seguir adelante con la negociación con Oxford AstraZeneca? Recordemos que la palabra que tú utilizas, Iván, es muy precisa, suspender. Vemos que, por ejemplo, España ha indicado una moratoria de 15 días. Por ejemplo, Tailandia, que aparece ahí, reinició las vacunaciones. Entonces, esta es una noticia en evolución y podría cambiar en las próximas semanas. De momento, Chile debe seguir con atención la evolución de los datos y las investigaciones de los expertos que precisen si existe y se puede establecer una relación de causalidad. Si vacunamos 17 millones de personas, pueden ocurrir algunos eventos que podrían tener relación con la vacuna y eso sería lo peligroso, o podría ser simplemente lo que ocurre en una población de 17 millones de personas. Nos quedamos atentos, por supuesto, aquí, doctor Sebastián Ugarte. Como siempre, le damos las gracias por estar con nosotros. Muy amable. No, siempre a tus órdenes. Hacemos una muy pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato en 24 horas. Espérenos. Ya volvemos con... Estado desconocido preocupa tanto como la base del monumento a Baquedano. Por eso se instala un cerco de acero que tendrá 3 metros de alto y que resguardará los trabajos que se comenzarán a realizar al interior. Mientras que Carabineros confirmó que el masivo operativo del pasado viernes se va a repetir. Así lució alguna vez la Plaza Baquedano, la rotonda que pone fin a la Alameda y da comienzo a la Avenida Providencia. La misma donde el pasado viernes fue sacado el monumento al general Manuel Baquedano para estar en un periodo aún indeterminado de restauración. La verdad que estuve en el proceso de planificación y también estuve el día jueves, la noche para viernes. Fue triste, emotivo. Permanecieron la base del monumento y la tumba al soldado desconocido, un símbolo tanto más importante para el ejército. En 1931, oficialmente se establece que este monumento estaba incompleto y se dispuso el traslado de un soldado muerto en combate. Significa el sacrificio de miles de chilenos. Para resguardar los restos, la Intendencia, a petición del Consejo de Monumentos, comenzó el fin de semana la instalación de un cerco perimetral con pilares de fierro y placas de acero que resguardará el lugar, con un alto que alcanzará los 3 metros. Todos los países que han participado en guerra tienen criptas del soldado desconocido. En el Kremlin ruso, en Estados Unidos, en Bélgica y bajo el Arco del Triunfo en París, hay tumbas de quienes murieron en acción y no fueron identificados. Por eso se resguarda el sector, mientras la escultura de Baquedano y su caballo diamante es restaurada. En esta foto se aprecia a su creador, el escultor Virginio Arias, y los trabajadores días antes de ser instalada. Y en estos otros registros, el día de la inauguración. Por eso el ejército tiene claro cuál será el futuro del monumento y tumba. La tumba del soldado desconocido va a permanecer en el lugar. Hoy día está más protegida, más resguardada por el cerco. Y una vez que el monumento en su conjunto
sea restaurado, se espera que la escultura vuelva al lugar, a la Plaza Baquedano. El pasado viernes, un contingente inédito de 1 millar de carabineros resguardó el sector, un operativo que se espera se repita este viernes. Por lo tanto, durante los días viernes o durante sucesos que revisten determinadas características, nosotros vamos a realizar este tipo de procedimientos. Este cerco perimetral que se está construyendo va a permitir, uno, proteger al soldado desconocido que aún permanece y también el trabajo de restauración. El miércoles sesionará nuevamente el Consejo de Monumentos y dará más luces de las reparaciones y los tiempos de restauración. Por el momento, Plaza Baquedano luce así, circundada por un cerco de acero. Bueno, el retiro del monumento al general Baquedano y además la polémica entrevista del ahora renunciado delegado presidencial en la zona macro sur, donde acusó falta de voluntad de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia en la Araucanía, ha provocado molestia en el mundo uniformado. Y temas como el control del orden público y el uso de la fuerza han tensionado la relación con el gobierno. Mire. A partir del 18 de octubre de 2019, el monumento al general Manuel Baquedano fue blanco de múltiples ataques. Trataron de derribarlo con cuerdas, lo pintaron de rojo, le prendieron fuego, cercenaron las patas del caballo con una herramienta cortante. Todo esto obligó al retiro temporal de una escultura casi centenaria para evitar su colapso. Ver que la memoria de un hombre que dio tanto por Chile sea tan vilipendiado. Lamentamos el retiro, pero también estimamos que si no se le pudo dar la custodia que se merece, era mejor, creo yo, sacarlo antes que lo terminaran destruyendo y sobre todo al soldado desconocido. Yo no me imagino en un país como Francia, como España, como Italia, en fin, por nombrar algunos, una manifestación que haya durado más de un año todos los viernes y no haya sido el Estado capaz, con todo lo que tiene el Estado completo, de poner orden. Eso para mí es inconcebible. Molestia de generales y almirantes en retiro y que también fue expresada por el ejército mediante un polémico comunicado donde calificó de cobardes, desadaptados y antichilenos a los responsables del ataque contra Baquedano. En este escenario de tensión llegó la no menos polémica entrevista de Cristian Barra, ahora ex delegado presidencial en la macrozona sur, y donde acusó falta de voluntad de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia en la Araucanía. Siempre son reticentes, me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa de las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera. A la mayoría de las reuniones que yo asisto relativas a situaciones en las cuales se pueda presentar alguna situación de carácter legal, se acude con un abogado y él es mi asesor jurídico dispuesto para tal efecto. Los que van presos no es el señor Barra, sino los que van presos es el oficial o el pobre soldado que por no tener claridad o por verse enfrentado a situaciones que no son las propias para las cuales está preparado, tiene consecuencias de muerte o de heridas graves en las otras personas. Entrevista que provocó la molestia de los comandantes en jefe. Incomodidad que habría sido transmitida a La Moneda y que la tarde del domingo comunicó la renuncia de Cristian Barra. El ministro de Defensa salió a respaldar el trabajo de las Fuerzas Armadas y a marcar los límites en materia de orden y seguridad. Nuestra legislación establece que la labor de orden público y seguridad corresponden a Carabineros y a la PDI. En tanto, las Fuerzas Armadas tienen un rol definido durante el estado de excepción al cual se han apegado estrictamente y que se aboca a labores de logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías. Nuevo episodio de tensión, ahora por el rol de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia y que tuvo como corolario la salida del delegado presidencial. Y precisamente tras la renuncia del delegado presidencial Cristian Barra al cargo en la macrozona sur, el gobierno designó a la exministra de Obras Públicas del primer gobierno de Sebastián Piñera, Loreto Silva, como asesora presidencial en temas legislativos. El abogado Pablo Urquizar, en tanto, será el nuevo coordinador nacional.
Las reacciones fueron inmediatas. Con este comunicado, el Ministerio del Interior daba a conocer públicamente la renuncia del ahora ex coordinador presidencial de la Macrozona Sur, Cristian Barra, todo tras las declaraciones en las que señalaba una supuesta falta de voluntad de las Fuerzas Armadas para apoyar a las policías en la región. Renuncia que obligó al gobierno a elevar otro comunicado, esta vez aclarando la designación de Pablo Orquízar como nuevo coordinador nacional y de la ex ministra de Obras Públicas del primer gobierno de Sebastián Piñera, Loreto Silva, como nueva asesora presidencial. Creo que va a ser un muy buen aporte, dado las condiciones profesionales que ella tiene. Ella conoce la región, ella fue ministra de Estado, así que sabe perfectamente bien la situación que vivimos. Ella viene a cumplir una función legal, pero también viene una reestructuración que lo más probable es que sea informada luego. Y fue en este documento donde el gobierno informó las funciones de Loreto Silva, señalando que su labor estará enfocada en la asesoría al presidente en temas jurídicos asociados a la planificación. Noticia que junto a la renuncia de Barra trajeron reacciones inmediatas en la Araucanía. Es simplemente un gran fracaso del gobierno del presidente Sebastián Piñera en la relación con el pueblo mapuche y con la Araucanía. Para nosotros los camioneros fue un fracaso, porque no avanzamos nada. Todo lo contrario, nos estancamos. Nuevamente manda una mala señal. Está enviando otra vez personas que desconocen la Macrozona Sur. Opiniones que también llegaron desde parlamentarios de la región, quienes se refirieron a la figura de Loreto Silva, quien en junio del 2020 renunció a la presidencia de ENAP tras cuestionamientos por su rol en una pugna legal contra el MOP. Se nota que al gobierno le falta elenco, porque la única conexión de Loreto Silva con la Araucanía es haber nacido en Temuco. No creo, además, que una directora de empresa sea lo que necesita la región en este momento. Yo creo que ya nos dieron la extrema unción y dijeron, bueno, arréglense como puedan y nosotros vamos a hacer solamente las querellas, porque el trabajo de coordinación logístico entre las Fuerzas Armadas y Carabineros, el trabajo operativo diario, ese que hacía Cristian Barra, ya no se va a hacer. Anuncios del gobierno que se dan en medio de ataques incendiarios ocurridos durante la madrugada de este lunes en la Macrozona Sur. 4 máquinas forestales en Arauco y 5 sedes y 2 casas calcinadas en la comuna de Carahue. Cambiamos de tema para contarle esto, ¿no? Fíjese que decenas de billetes necesitan los venezolanos para poder comprar las cosas del día a día. Esto debido a la hiperinflación. Bueno, para terminar con eso, el gobierno busca digitalizar la moneda. ¿De qué se trata? Florencia Slobodiuk nos cuenta. A simple vista, esta torre de billetes parece digna de un millonario. Sin embargo, la realidad monetaria en Venezuela es completamente diferente. Realmente el venezolano se malacostumbró al tema de la inflación. Se malacostumbró a que todos los días las cosas cuestan diferente. Él lo dice porque la hiperinflación no deja tranquila a Venezuela. En lo que va del año, esa cifra ya llega al 130%. No se puede sacar casi efectivo del cajero. Y muy pocas son las personas que tienen la posibilidad de sacar, de obtener efectivo, pues. Ante la escasez del efectivo, el gobierno de Nicolás Maduro está presionando a los bancos para agilizar los pagos digitales. ¿Qué haces tú con 400 bolívares diarios? Cuando un pasaje es más. Y para yo trasladarme de acá, de Caracas, a los Valles del Tuy, mínimo tengo que tener 1000 bolívares. El sistema de transporte público mueve el 75% del efectivo y ya tiene problemas con el exceso de billetes. Por ello, es urgente que sea el primero en la etapa del plan para digitalizar el bolívar. Cada vez se vuelve más complicada la vida para los venezolanos, que en su mayoría no tienen el dinero suficiente para sobrevivir. Hace 3 años, Reuters hizo el siguiente ejercicio. Graficó cuántos bolívares se necesitan para comprar estos productos de primera necesidad. Me da mucha risa porque hay personas que no saben cuál es la situación en Venezuela y creen que soy multimillonaria por este montón de dinero. Pero este montón de dinero solo alcanza para comprar esto. En el caso de esta barra de jabón, su precio es de 3,5 millones de bolívares, equivalente en la actualidad a tan solo $2. Este es medio cartón de huevo, 2.230.000. O compro huevo o compro queso.
solo hace falta ver este negocio, que como muchos en Venezuela, optó por tener todos los precios dolarizados, desde los huevos hasta los collets para el pelo. Arranca pues el programa de recuperación económica con la reconversión monetaria, 5 ceros menos. A Nicolás Maduro no le bastó con borrar 5 ceros en 2018, sino que lanzó un billete de 1 millón de bolívares para sobrellevar la hiperinflación del país. Para muchos, el bolívar nacional pasó a ser un complemento, porque las transacciones con moneda extranjera ya superan el 70% de las operaciones comerciales en el país caribeño. Y de vuelta en nuestro país, hicieron fila desde muy temprano para matricular a sus hijas. Cientos de apoderados llegaron al Instituto Nacional para iniciar el proceso de matrícula y completar las 250 nuevas vacantes disponibles. Estamos hablando por primera vez. Las mujeres van a formar parte de este proceso académico, de este emblemático establecimiento que durante los últimos años estuvo marcado por los incidentes. El colegio es emblemático, uno de los mejores colegios públicos de Chile. Porque tiene un excelente nivel académico y porque me encanta el estudio y aquí hay muy buenos profesores. Son parte de las razones por las que desde muy temprano llegaron a la puerta del Instituto Nacional para alcanzar una de las 250 vacantes para matricular a sus hijas en este establecimiento que por primera vez en sus 207 años de historia recibirá alumnas en sus aulas. Un buen colegio, excelente, tiene excelentes profesores, a pesar de todas las cosas que han pasado y todo. Episodios de violencia como estos obligaron en 2019 a cerrar anticipadamente el ciclo lectivo y marcaron los últimos años de presencialidad en el liceo previo a la pandemia. A veces los jóvenes se dejan llevar por las emociones, por la opinión de algún líder político, pero que en realidad no fundamenta el aporte que pueden hacer los jóvenes, porque los jóvenes a esa edad son un poco emocionales más que racionales. Movilizaciones y tomas con extensos petitorios que terminaron con destrozos en el mobiliario, desalojo y detención de los estudiantes. Clima que influyó incluso en la matrícula de 2020. Este año, el emblemático establecimiento busca iniciar un nuevo capítulo en su historia. Mujeres que formarán parte a partir de este martes de la lista de curso del Instituto Nacional. Va a cambiar desde la forma y fondo de cómo hemos nosotros trabajado en el instituto en los últimos años. Así es que sin duda va a marcar un antes y un después. Yo espero que no solo el ingreso de las niñas tenga que ver con que no haya violencia, sino que realmente un cambio desde nuestra parte, como los adultos que somos responsables de los estudiantes, donde abrimos los canales de comunicación. Se modificó parte de la infraestructura para transformar este establecimiento en plurigenérico, 250 cupos para séptimo básico, 153 mujeres y 10 hombres que llegaron este lunes para formar parte de la comunidad del Instituto Nacional. Puede ser que haga un cambio porque de algún modo hay nuevas personas aquí y va a haber una diferencia. Pero entendemos que la dinámica en general, cuando uno se relaciona en un ámbito como más generalizado, más inclusivo para todos, siempre cambia. Este martes continuarán las inscripciones para llegar a los 250 nuevos alumnos, nuevo ciclo que iniciará vía telemática y por primera vez con mujeres como alumnas, para marcar un precedente en la historia del emblemático Instituto Nacional. El Partido Socialista y el PPD acordaron presentar una candidatura única en la primaria legal de la oposición el 4 de julio, pero aún no definen el mecanismo, encuesta o elección. La decisión ha tensionado al bloque, como nos cuenta Antonio Ruiz. Hay que definirlo en las instancias partidarias que correspondan. Vamos a construir un espacio del socialismo democrático. Meses de conversaciones, guiños y acercamientos. Una idea entre el PPD y el Partido Socialista que se formalizó este lunes. Los socialistas y el PPD, y ojalá otros, vayamos como candidato o candidata único o única a la primaria legal del 4 de julio. A esa primaria vamos a concurrir con una candidatura unitaria, apoyada al menos por lo que representan estos dos partidos. Ya es un hecho, Heraldo Muñoz o Paula Narváez, uno de ellos representará al PPD y al Partido Socialista, la primaria legal de la oposición el 4 de julio. Esta es una conversación que están viendo los partidos. Creo que es un buen avance. El mecanismo para definir quién será el candidato, sin embargo, se mantiene en suspenso. Nosotros, como Partido Socialista, hemos planteado que
que el mecanismo más idóneo es una primaria ciudadana. Nosotros unas encuestas, pero mire, tenemos la mejor voluntad de llegar a algún acuerdo. La unión entre el PS y el PPD de cara a la primaria de la oposición ha generado pública incomodidad en el resto de los partidos del bloque, especialmente en la Democracia Cristiana, donde su candidata Jimena Rincón enfrentaría una carta respaldada por 2 o más partidos, si es que otras fuerzas progresistas se suman a la idea PPD-PS. La señal de algunos es que están preocupados de cómo ganar la primaria. Nosotros estamos preocupados de cómo ganar la presidencia para hacer los cambios que Chile necesita. Otro de los aspectos que genera discusión al interior del bloque es la cercanía que ha mostrado Paula Narváez con el Frente Amplio. En entrevista con El Mercurio este domingo, la carta socialista aseguró tenerle el más alto aprecio y la destacó como una fuerza joven con la que espera confluir en un proyecto común. Por supuesto que se agradecen las palabras de Paula Narváez. Me parece sí que hoy día lo que corresponde es pasar de las declaraciones a los hechos y no declarar la unidad, sino que construirla. Más que incomodarnos, nos sorprende en realidad. Lo que queda el Frente Amplio tiene que definir muy claramente cuál es su proyecto político. Otra cosa distinta es conformar coaliciones, porque ahí yo creo que es importante tener coincidencias programáticas. En el PPD y el PS existe consenso que la definición se dará luego de las elecciones del 10 y 11 de abril. El 17 del mismo mes el PPD tiene su Consejo General, tiempos más que ajustados porque el 5 de mayo vence el plazo para la inscripción de las candidaturas a las primarias presidenciales. Aprovechamos de rodarla y a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Frontera Global. Antes era quien ponía la primera persona en el espacio y en la luna. Ahora la discusión está entre quien pone hoteles, turismo y satélites. Estamos con Anwar Farrán para hablar de la nueva carrera espacial aquí en Frontera Global. ¿Cómo estás, Anwar? Efectivamente, muy bien, Connie, ¿cómo estás tú? Bueno, lo que pasa, Connie, es que en estos precisos instantes, sobre nuestra cabeza, arriba en el firmamento, están ocurriendo cosas realmente espectaculares, cosas que la gente incluso no sabe, y es por eso que esta noche me gustaría hablar respecto a lo que tú estabas diciendo, la carrera espacial 2.0. Durante la Guerra Fría fue la Unión Soviética y los Estados Unidos quienes protagonizaron esta competencia, pero fíjate, Connie, que ha cambiado tanto este asunto que ahora tenemos nuevamente una carrera espacial, pero protagonizada no por las potencias, esta vez no por las potencias de la Guerra Fría, sino que por empresas privadas, compañías como Google, como Amazon, como OneWeb, están compitiendo con proyectos muy novedosos, algunos de los cuales vamos a ver acá en nuestra pantalla. Connie, un hotel. Pero increíble, ¿te hospedarías tú en un hotel allá en la atmósfera? Fíjate que para el año 2027 pretende estar listo este proyecto con 11.600 kilómetros cuadrados. Puede albergar a 400 huéspedes. El nombre, Hotel Voyager Station, muy parecido a una figura que hemos visto en muchísimas películas. Yo recuerdo particularmente Interestelar, una película muy buena y que tiene una situación bastante parecida a la que estamos viendo acá, muy, pero muy futurista. Pero era de ciencia ficción, se suponía que no era real y ahora está siendo real. Mira, efectivamente, muchas veces el cine nos va adelantando respecto a cosas que vienen también de la realidad. Para el año 2024, Connie, mira, fíjate que acá también tenemos un crucero espacial a 30 kilómetros de la superficie. Esta plataforma, este crucero va a ser tirado, ¿no es cierto?, por un globo y va a tener un valor baratito. Fíjate tú, 90 millones de pesos cada uno el pasaje. Este es el problema. Se está tratando de llegar, a esta carrera espacial, pero efectivamente los precios todavía son muy, pero muy caros. El nombre es Spaceship Neptune, pero también fíjate tú que tenemos un tercer proyecto que ya estamos viendo ahí en pantalla. Este proyecto se llama Starlink. Se trata de una red de satélites, una red que ustedes están viendo ahí en pantalla que busca proveer internet desde el espacio. Ahora estamos revisando cómo se ve este cinturón de satélites en nuestro cielo. Es importante informar esto porque algunas personas que no saben de qué se trata se pueden sorprender. Lo que ustedes ven aquí en su pantalla es este tren de satélites que ya está operando. Estos puntitos blancos que estamos viendo ahí son los aparatos que están entregando con internet. Hasta ahora la compañía SpaceX ha puesto en el espacio más de 1.000 satélites, pero el proyecto en total contempla 12.000 aparatos. Wow. Bueno, este cinturón se ha visto en Europa, se ha visto en países como Argentina y fíjate que también el mes pasado se apreció, se vio acá en el sur de nuestro país, en el sur de Chile.
Pasó por nuestro país. Efectivamente se pudo apreciar en el sur de nuestro país, pero también se ha visto en otros rincones. Bueno, ¿seguiremos viendo el cielo como lo hacíamos antes? ¿Qué tan contaminado va a lucir en un futuro nuestro firmamento? Vamos a ver de inmediato nuestro informe. Corría 1957 cuando la Unión Soviética daba el primer golpe con el lanzamiento de un artefacto que décadas después incluso inspiraría el nombre de una vacuna contra el coronavirus. Hablamos del Sputnik, el primer satélite artificial. Luego vino Yuri Gagarin, quien se convirtió en el primer hombre en llegar hasta el espacio, y Valentina Tereshkova, la primera mujer en hacerlo. Estados Unidos reaccionó con la misión Apolo que llevó al hombre a la Luna en 1969. Estaba así en marcha la carrera espacial, una carrera protagonizada por las potencias de la Guerra Fría. Sin embargo, ahora la partida no la juegan solo los países poderosos, sino que en gran parte está en manos de empresas privadas. Personalidades como Jeff Bezos y Elon Musk están protagonizando esta competencia por conquistar el espacio. Uno de los proyectos que más revuelo ha causado es Starlink, una red de pequeños satélites que la compañía SpaceX ha puesto en el espacio para conseguir internet de alta velocidad sin las limitaciones de un cable, como ocurre con la banda ancha. Y los envía de a 60. Llega un cohete, se queda ahí orbitando y empieza así como 1, 2, 3 y les va soltando un resorte, alguna cosa que los empuja, y entonces quedan efectivamente una línea de 60 satélites en una órbita común, uno detrás de otro. Y se vieron en Chile hace alrededor de un mes. Otro de los proyectos más famosos y que está en curso es el del Voyager Station de la empresa Orbital Assembly. Hablamos de un hotel espacial que en 2027 pretende estar operativo para 400 huéspedes. Tendrá 11.600 kilómetros cuadrados y sería el aparato más grande que se ha puesto en el espacio en toda la historia de la humanidad. Hay empresas que se están enfocando en hacer una oferta mucho más accesible. Entre ellas está Getaway Foundation, quien propone la construcción de un hotel un poco más allá de la atmósfera. Otro novedoso proyecto es el Spaceship Neptune, que pretende llevar desde 2024 y mediante un globo a grupos de personas en un viaje de 6 horas a unos 30 kilómetros de la superficie terrestre. Esto para disfrutar contemplando la estratosfera del planeta. Eso sí, todo a un costo de $125.000, es decir, 90 millones de pesos por persona. Cada vez que un cohete de SpaceX despega desde la Tierra, liberan el espacio satélites como estos que van formando este cinturón visible desde nuestro planeta. De momento hay cerca de 1.000 orbitando la Tierra, sin embargo faltan porque el proyecto contempla un total de 12.000. Dejaremos de ver el cielo tal como estábamos acostumbrados. ¿Qué otros objetos creados por el hombre cambiarán la vista que antes teníamos del firmamento? Al parecer el tema recién está partiendo y sus alcances son insospechados. Es que, por ejemplo, el proyecto de Starlink es tan ambicioso que incluso busca proveer de internet al planeta Marte cuando el ser humano ponga un pie ahí. Es la carrera 2.0 que promete sorprender a la humanidad con estos increíbles proyectos espaciales. Bueno, ahí estaba entonces este informe, Connie. Quiero que con una realidad aumentada podamos explicar un poco por qué se está buscando ahora mismo Internet desde el espacio, desde el cielo acá con nuestra realidad aumentada. Ya estamos viendo, fíjate, actualmente los satélites geoestacionarios se ubican a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. La lejanía permite tener un radio más amplio de cobertura, pero también más lento por la enorme distancia. Ahora bien, ¿qué pasa si acercamos a la Tierra este satélite? Bueno, vamos a tener un internet más rápido, pero ojo, Connie, como el satélite está muy encima del planeta, cubre un perímetro menor y es por eso que en total no basta con unos pocos, sino que hay que tener 12.000 satélites generando esta enorme red. Y bueno, en este negocio, como hemos visto ahí en nuestra realidad aumentada, están OneWeb, SpaceX, Amazon, todos en busca de ganar esta carrera espacial.
Y con eso podríamos superar la fibra óptica y el internet por fibra óptica y llegar a lugares que hoy día en nuestro país, por ejemplo, no tienen. Efectivamente, fíjate que Alemania, lo conversábamos recién, es un país muy tecnológico, pero se encuentra en el lugar 36 en cuanto a velocidad de internet. Ahora, para terminar, una sola pregunta. ¿Qué va a pasar con la chatarra, con la basura espacial? Se cree que estos satélites puedan durar unos 5 o 10 años. Bueno, también es materia tal vez de otro Frontera Global. Estaremos atentos entonces. Muy atentos, Gracias, Anuar. Hasta Buenas cuando noches. nos vemos. Chao, chao. De película lo que veíamos, como también es de película lo siguiente, porque ya es oficial. Chile tiene otra vez un nominado a los premios Oscar. Esta vez se trata de El Agente Topo, que va a competir como mejor documental. Hablamos con su directora sobre este desafío y esta película que, escuche bien, durante este año podrá ser vista acá, en las pantallas de televisión nacional. 40 mujeres y 4 hombres. Nos quedamos en shock. Porque es real. El Agente Topo ya está oficialmente nominado al Oscar a Mejor Documental, no entre 80 o 90 postulantes como siempre, sino este año entre 250. Y si uno leía las predicciones de las revistas, no salíamos en las listas. Yo no tenía esperanza y al mismo tiempo era la única película independiente. Pero ahí está, lo logró, aunque... No está todo muy fácil, porque Hollywood tiene como temas, ¿no? Y este año el tema es Black Lives Matter. Las vidas negras importan, como alguna vez fue el Me Too, u otras justas razones, y ahí la lucha no es fácil. Está con Time, que es un documental que responde a esta lógica que te digo yo. La historia de una activista afroamericana, sumado a otros difíciles escollos. Mira, por darte un ejemplo, Creed Camp está producido por Obama. Entonces tú dices, estoy compitiendo con una producción de un expresidente de Estados Unidos. O sea, me llega un conversatorio donde me invitan a ver Creed Camp y el conversatorio lo modera Obama. Es como, bueno, no, como que no sé qué decirte. Por lo tanto, me parece que hayan logrado entrar a Mejor Documental es un tremendo logro. Pero el Oscar ya no es terreno imposible y el cine chileno está enterando una década de mucho éxito en la Academia, abierta en 2012 con la postulación de No, la cinta de Pablo Larraín, y continuada con estatuillas para Historia de un oso en 2016 como mejor cortometraje animado y Una mujer fantástica en 2018 como mejor película extranjera. Esto es una postal. El Agente Topo está en el lugar en que está porque todos los otros cineastas chilenos nos regalaron a nosotras la posibilidad de soñar. Sueños que además han sabido llegar en momentos precisos. Así, Una mujer fantástica acertó de lleno con el clamor de respeto a expresiones distintas de la sexualidad, mientras El Agente Topo deja a la vista una tercera edad sufriente, más que cualquier otro grupo, de una pandemia que simplemente se los lleva. Pero hay que decir que tanto Maite Alberti como Sebastián Lelio hicieron esas películas mucho antes que alguien empezara a pensar en ese tema. Que son artistas que ven aquello que nosotros nos tardamos más en mirar porque está para nosotros dentro de un paisaje. Y ellos tienen la sensibilidad de observarlo. Sí, la pandemia volvió contingente una temática que es universal y probablemente eso ayuda, pero en un momento en que no decidimos trabajarla a partir de este contexto. Porque si piensas en la contingencia vas a llegar tarde, porque te demoras 5 años en hacer una película, entonces si quieres hablar de lo que está pasando en ese momento, cuando la estrenes ya pasó. Todo, además, en una entrega del Oscar que ya deja ver la preponderancia femenina, donde por primera vez 2 mujeres, Chloe Zhao por Nomadland y Emerald Fennell por Una joven prometedora, postulan en la categoría a Mejor Director. Y vamos entendiendo que es una industria que tiene que ser paritaria y que creo que la industria se ha ido abriendo. El año pasado no pasó. Puede que este sí, y que tengamos premio a Mejor Directora, y por qué no a Mejor Documental, si es que gana El Agente Topo, dirigido por una mujer, Maite Alberti, realizadora chilena. Es una gran película y es un orgullo que esté nominada. Hablemos de otras entregas de premios, de los Grammys. Beyoncé es una de las grandes ganadoras de una noche de Grammys donde las mujeres ganaron casi todo. ¿Quiénes fueron las otras triunfadoras que hacen historia? Fran Gemma Dariaga nos cuenta. Fueron las protagonistas indiscutidas de la noche más importante del año para la música. Porque ahora, más que nunca, las mujeres fueron las grandes ganadoras de los Grammys.
ella fue la reina. Beyoncé ganó 4 Grammys para sumar un total de 28 en su vida. Ninguna otra mujer ha logrado ese registro. Igualó a los Beatles y se encamina a ser la artista más ganadora de la historia. Porque Beyoncé, por todo lo que involucra desde el punto de vista escénico, de sus discos, de su figura, es sin duda una de las artistas más paradigmáticas del siglo XXI. Y Taylor Swift no se queda atrás. La cantante y compositora de country pop también hizo historia, convirtiéndose en la primera mujer ganadora 3 veces a Mejor Álbum del Año con su disco Folklore, creado en pandemia. 2020 en la música y en todo tipo de arte va a ser recordado por la pandemia y en el caso de Estados Unidos por los problemas raciales. Por tanto, la industria tiene que dar cuenta de eso. Y es que los disturbios en Estados Unidos por violencia racial marcaron a más de un artista, lo que llevó a que Gabriela Sarmiento Wilson, conocida artísticamente como Hair, se llevara el galardón a la canción del año por su tema I Can't Breathe, que recuerda la frase dicha por George Floyd antes de morir. De Harry Styles y Billie Eilish, y sumó las apariciones de Cardi B, Doja Cat, Bruno Mars y BTS. Pero ella también fue una de las que se robó la noche. Grandes hits del momento del álbum Future Nostalgia, llevándose el premio a Mejor Álbum Pop Vocal. Es impresionante ver a todas las mujeres que vinieron esta noche. Es increíble y me siento muy orgullosa de todas nosotras. Yo creo que el éxito que están teniendo las mujeres a nivel mundial es básicamente un síntoma social. Incluso si hacemos el análisis, lo podemos ver acá en Chile, donde las artistas más relevantes era la misma Cami, que estaba nominada. Una velada dominada por mujeres que hacen historia, pop, rock, rap y música alternativa. Cada una fue reina en su estilo. Es difícil, es complicado, nos duele como grupo. Está viviendo un drama, sí, el equipo masculino de Universidad de Chile, de cara a la revancha por Copa Libertadores, cuando enfrenta el día miércoles a San Lorenzo, en Buenos Aires. Son 10 jugadores contagiados de COVID-19. 7 titulares, 7 jugadores del plantel estelar y 3 juveniles. Además, hay otro jugador que podría también dar positivo de acuerdo a las últimas informaciones con la dirigencia azul que realizó las tratativas con la Confederación Sudamericana de Fútbol para postergar el partido. Eso fue denegado, se juega sí o sí. El drama de la U a continuación. Es difícil, es complicado. Frustrante lo que nos está pasando. Complicado, durísimo, cuesta arriba, conceptos que describen perfectamente el presente de la U a solo días de la revancha ante San Lorenzo por Copa Libertadores. La semana pasada se informó de 5 casos positivos de coronavirus y este lunes el número aumentó. 3 jugadores de nuestro primer equipo y 2 juveniles presentaron resultados positivos en los últimos exámenes PCR. Nos duele como grupo perder jugadores de esta manera. En total son 7 jugadores del primer equipo que están contagiados y 3 juveniles, justamente los que fueron citados por Dudamel para suplir dichas ausencias. No da bronca a los chicos que no van a poder viajar, pero al que le toque tiene que hacerlo de la mejor manera. Respecto de una potencial suspensión, se hizo una presentación a la Conmebol. Lamentablemente la Conmebol nos respondió que no se podía y que debíamos jugar el partido el día miércoles tal cual como estaba estipulado y presupuestado a la fecha. Fernando de Paul insiste en que se han tomado todas las medidas para evitar contagios. ¿Qué pasó entonces? La sociedad en general, no solo acá. Puede ser que por los contagios que se ven, como te digo, en la sociedad en general hubo no sé si relajo, pero sí, algo pasó porque si no, no puede haber tantos contagios diarios cuando en un momento estaban controlados. Este martes la U viaja a Buenos Aires. 13 jugadores no podrán hacerlo. 10 por COVID positivo, 2 por contacto estrecho y Luis del Pino Mago por lesión. Un panorama más que complejo para el duelo de este miércoles ante el equipo del Ciclón.
capitanas de ambos, la que lleva la número... La otra cara de la moneda la vive el equipo femenino de Universidad de Chile, que hoy logró algo histórico, avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores. Sí, está en la ronda de las 4 mejores, derrotando por 3-1 a Independiente de Santa Fe, al equipo colombiano, con Ana Gutiérrez, que anotaba de penal a los 7 minutos del primer tiempo. Excelente ejecución para el equipo de Carlos Vélez. Llegaba la paridad de transitoria, el empate 1-1, con ese cabezazo de Viviana Acosta en el minuto 27. Nos vamos al complemento, donde va a aparecer Yesenia Paloma López, quien anota el 2-1 en el minuto 53 de partido. Ahí con ese muy buen zurdazo entre empeine y borde externo. Luego de eso, Natalia Campos, la portera, atajó un penal que era el empate para el cuadro colombiano. Y en el minuto 84, Fernanda Pinilla anota el 3-1. La clasificación para la U, recordemos, en fase de grupos había avanzado en el primer puesto con 2 triunfos y una derrota. Bien para las jugadoras de la U. Con el repaso, la realidad hoy es que tenemos algunos jugadores que no están compitiendo de forma regular. La preocupación de Martín Lasarte, el técnico de la selección chilena, respecto a los minutos escasos que han tenido los principales referentes de la selección chilena de cara a esta temporada, donde hay clasificatorias, donde hay Copa América. Ya está confirmada la programación para esa Copa América 2021. Chile enfrentará a Argentina en el partido inaugural, 13 de junio. ¿Quieres saber más? A continuación en la nota. El sueño mío, espero que sea el sueño de todos, seguro que sea el sueño de todos. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para vivir de la cita mundial en que se avecina. Es la gran promesa de Machete, el gran objetivo del Charrúa, que es el mismo de todos los chilenos. A pesar de trabajar contra el tiempo, lo único que importa es clasificar a Qatar 2022. ¿Le vino bien o mal la suspensión de la fecha clasificatoria en marzo? No sé, nos quedó un sabor amargo raro, como que nos hubiera gustado jugar. Ahora hay que verlo del otro lado. Yo soy de los que intento siempre ver el vaso lleno. Nos permite trabajar, nos permite tener más tiempo, nos permite evaluar desde otro lugar. Dicen que podría perderse cerca de 25 días, un mes, fuera de las canchas. El momento de varios futbolistas chilenos preocupan a Lasarte. La operación de Vidal y la suplencia de Sánchez son 2 de los casos. A ver el cambio que se produce. Claro. Alexis. La realidad hoy es que tenemos algunos jugadores que no están compitiendo de forma regular. Algunos están en equipos muy importantes, incluso peleando campeonatos. Pero no lo están haciendo de forma regular y lógicamente lo que más nos gustaría es que jugaran siempre. El debut en cancha de Lasarte aún es incierto, pero se está hablando la opción de jugar con Perú. Lo único oficial que tiene en carpeta es la confirmación de este lunes por parte de la Conmebol de la Copa América. Así es el calendario. La Roja debuta ante Argentina en Buenos Aires en el Monumental en el partido inaugural el 13 de junio. Luego el 17 ante Bolivia en Mendoza. Misma sede para jugar ante Uruguay el día 20 de junio. Chile cierra su participación contra Paraguay el 23 en Santiago del Estero. El hecho de haber vivido aquí casi 4 años, no sé, creo que me permite tener establecido una serie de pautas que quizás entrenando una selección donde uno no tiene un punto de apoyo es mucho más difícil. La selección chilena sigue con poco trabajo, claramente está en desventaja al resto de los otros combinados de la Conmebol. Lo único claro que tiene hasta el momento es que el 13 de junio debutaría ante Argentina en la Copa América. Bien, vamos ahora con la noche de terror que vivió el futbolista argentino Ángel Di María, futbolista del Paris Saint-Germain. Mientras jugaba su partido por la Liga Francesa, su familia era víctima de un asalto en su hogar. A la dirigencia del club francés le comunicaron la situación, posteriormente le avisaron al técnico, quien reemplazó al futbolista, le dio a conocer la noticia y de inmediato para poder asistir a su familia. Algo muy ingrato, lo es en la siguiente nota, mira. Barça, la victoire 4-1. Lo que parecía un partido tranquilo para el PSG en la Liga Gala se transformó en una verdadera pesadilla para un integrante del equipo. 4e but de la saison pour l'international allemand. Di María gambeteaba cuanto rival se le cruzaba en el Parque de los Príncipes, eso en cancha, porque en la casa del argentino ocurría un hecho que más tarde lo dejaría atónito.
A 7 kilómetros del estadio en el exclusivo barrio de Neuwill, y mientras el Once jugaba, su familia comenzaba a vivir una verdadera película de terror. Un grupo de delincuentes desvalijaba la casa del crack. La preocupación creció cuando se supo que en el hogar estaba la esposa del jugador y sus 2 pequeñas hijas. La noticia llegó pronto a oídos del técnico Pochettino, que decidió sacar al argentino para que fuese a su hogar a ver a su familia. Para suerte del trasandino, su mujer e hijas no se percataron de nada. Más tarde y terminado el partido, el jefe del Saint-Germain dio luces del duro momento vivido. Hay situaciones que ustedes ya saben que el grupo está preocupado, y está preocupado no solamente por la derrota, por otras cosas que seguramente ustedes ya han... Di María, y una noche de terror que se sumaría a la que también vivía Marquinhos. Su familia también era asaltada mientras jugaban. La oscura noche parisina que asustó a los cracks. Bien, y en el fútbol argentino ya hablan del milagro de Diego Armando Maradona. Esto en el contexto del superclásico del fútbol argentino, entre Boca y River Plate. Minuto 89, empate 1-1, ocasión clara para River Plate. El balón estaba ingresando al arco y de repente pasó esto. Mire. Señoras y señores, no se puede creer, no se puede entender cómo no fue gol de River. ¿Qué le pasó a esa pelota? Girotti agganciato con Marco Rocco, attenzione alla deviazione, incredibile palla, non entra, come non è entrata quella palla. Un superclásico milagroso. Boca River en la Bombonera, quinta fecha de la Copa de la Liga, minuto 89. Federico Girotti lanza un centro al área. Carlos Izquierdos la desvía, pero la pelota va directo al arco. Como si fuera una acción divina, el balón da unos rebotes al frente y luego hacia atrás. Se salvó Boca Juniors. Es un efecto raro. Un efecto raro, sí, porque sí, la pelota se metía después de una serie de rebotes contra el arco de Andrada. Insólito. No jugaba el Diego y bueno. Dale, no me va, no se falta. Con esto se gana. Con esto se gana. Un milagro que tiene nombre y apellido. Según los hinchas ceneices, Diego Armando Maradona es el responsable de esta increíble salvada. Un hecho que va acompañado de una sorprendente premonición. De acá, papá. ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a ayudar? El Diego, papá, Boca. Voltero, olvidate. La mano de Dios se hizo presente nuevamente, esta vez en el equipo al que Maradona apoyaba desde su infancia. Una ayuda que salvó a Boca de una derrota humillante. Señoras y señores, no se puede creer, no se puede entender cómo no fue gol de River. Solo la fortuna logró un empate. El millonario tuvo el triunfo sobre la hora, pero casi en la línea la pelota tomó un efecto que dejó con el corazón en la boca a más de uno. Una jugada que será recordada por muchos como el milagro del Diego. Bueno, para finalizar, a propósito de la Copa Libertadores Femenina, Universidad de Chile, hace algunos minutos terminó el partido, ya tiene rival, será Ferroviaria de Brasil, a quien enfrentó en la fase de grupos, perdiendo en esa oportunidad cuando la U ya estaba clasificada. En el último partido de la fase de grupos, incluso Vélez en aquella oportunidad puso un equipo algo alternativo. Muy bien, con esta información me despido. Continúa Iván con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Atención con los siguientes colores que vamos a ver en pantalla a continuación. Beige, naranja, celeste y blanco. ¿Por qué se los estamos mostrando? Bueno, esas serán las tonalidades de los 4 votos que usted va a recibir en la histórica elección de abril. El primero, beige, es el de color del voto que va a aglutinar a los candidatos a la Convención Constitucional. El naranja, en tanto, vamos a revisarlo a continuación, tendrá a los postulantes a gobernadores regionales. ¿Para quién está reservado el celeste? Está destinado a quienes quieran convertirse en alcaldes y finalmente las cédulas blancas van a aglutinar a los candidatos a concejales. Recuerde, el color de las papeletas. Pero no es el único color que veremos en este proceso. Se suma el verde, que va a identificar a los representantes de los pueblos originarios que quieran redactar una nueva constitución. Un proceso que tiene fecha definida el próximo 10 y 11 de abril. La pregunta es si los actuales números de la pandemia van a permitir realizar el proceso en esos días. El debate se instaló luego que la presidenta del Colegio Médico, al igual que hace un año cuando fue el plebiscito postergado, asegurara que los parlamentarios deberían evaluar correr las elecciones, al menos en presencia de casos extremos. Marian Basso tiene los detalles.
Este no es un complot político por parte del gobierno para desbaratar el plebiscito, sino es más bien un desafío sanitario. Palabras de la presidenta del Colegio Médico en marzo de 2020. Isquia Siches solicitó así la postergación del plebiscito que se desarrollaría en abril por la situación sanitaria. Hace pocos días se había detectado el primer caso de COVID-19 en el país y por precaución, las distintas fuerzas políticas acordaron celebrar la histórica elección en octubre. A un año de esas declaraciones, nuevamente la presidenta del Colegio Médico abre el debate ahora sobre los comicios de abril. Los parlamentarios deberían evaluar correr las elecciones en casos extremos. Si 2 semanas previas al desarrollo de las mismas no existen señales de mejoría y el nivel de ocupación de camas críticas en su máxima expansión supera el 95% de ellas. La comunidad médica comunicó que actualmente el nivel de ocupación de camas críticas es de un 94%, situación que catalogaron como grave y por ello llamaron al gobierno a revisar las medidas sanitarias adoptadas. Hemos pedido una revisión en conjunto con la Mesa Social y el Consejo Asesor del plan paso a paso que a nuestro juicio ha perdido su lógica sanitaria. Esto incluye los procesos eleccionarios. Quien también entró al debate fue el exministro Jaime Mañalich, quien aseguró que si la situación no mejora durante la semana, hay que abrir una conversación con la que se evalúe el paquete de elecciones de abril. Hoy día, de hecho, tenemos más pacientes hospitalizados en tratamiento intensivo y conectados a respirador de lo que tuvimos en el peor momento en junio. O sea, los números son duros. Los casos diarios de la enfermedad desde hace días no bajan de los 5.000 y distintas medidas de confinamiento se han adoptado para controlar la pandemia. El gobierno, de cara a los comicios, además impulsó un inédito proceso de 2 días por las eventuales aglomeraciones que provocaría la mega elección del 10 y 11 de abril. Sí, durante esta votación se cumplen los protocolos sanitarios, creo que no va a haber ningún problema, pero el Ministerio de Salud no es el llamado a modificar las normas de votación. A esta altura ya es muy difícil cambiar el proceso electoral de abril. Eso generaría un cuadro de incertidumbre que le haría tremendo daño a la democracia chilena. Y siempre uno lo puede estudiar, o sea, estas cosas no son inmutables, pero nos parece que, dadas las condiciones, dado tener una elección en 2 días, nos parece que las elecciones se tienen que realizar el 10 y el 11 de abril. Una eventual modificación de la fecha de las elecciones de abril debe considerar cifras, análisis de expertos y un acuerdo entre las fuerzas políticas. Eventual medida marcada por lo que pase en los próximos días con los casos de COVID-19 en nuestro país y sus consecuencias. Bien, pues si le parece, seguimos analizando los distritos en donde van a competir. ¿Quiénes quieren escribir la nueva Constitución? Es el turno ahora del distrito 22, región de la Araucanía, que está conformado por las siguientes comunas: Angol, Renaico, Coyipulli, Ercilla, Los Sauces, Purén, Lumaco, Traiguén, Victoria, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Vilquiún, Lautaro, Perquenco y Galvarino. Esas son las comunas. Cuenta con 296.327 habitantes y en él se presentan 31 candidatos a convencionales constituyentes. Como está repartido por género, 16 son hombres, 15 mujeres y van en 7 listas. Las revisamos también. Vamos por Chile, lista del apruebo, apruebo dignidad, Ciudadanos Cristianos, Movimiento Social, la lista del pueblo, organizaciones sociales y territoriales del Gualmapu, independientes por la nueva Constitución. Un distrito que además cuenta con un escaño reservado para un representante de un pueblo originario. Y en otro tema del día, la Corte Suprema rechazó el requerimiento de remoción en contra de la defensora de la niñez. Luego de escuchar los alegatos de ambas partes, el Pleno del Máximo Tribunal rechazó la solicitud que buscaba sacar de su cargo a Patricia Muñoz. El requerimiento fue ingresado en diciembre por 52 parlamentarios de Chile Vamos, quienes la acusaron de negligencia manifiesta. Esto a raíz del video musical que veíamos en las imágenes que difundió el organismo, al cual que alude a saltarse los torniquetes. En su cuenta de Twitter, Muñoz dijo que enfrentaba la decisión con serenidad, valorando la posibilidad de seguir defendiendo los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Llamas.cl. Atención con lo siguiente, en 24horas.cl, en nuestro portal, tenemos más de 900 propuestas de candidatos constituyentes que reunimos en la plataforma que se llama Conoce tu candidato o candidata. Es rápida, sencilla, te va a permitir votar informado o informada para las elecciones de abril. Te invitamos a que la conozcas. ¿Dónde? Muy fácil, en 24horas.cl. Basta con poner la comuna.